Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un nuevo giro tomó el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, luego que el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, se declaró culpable del delito de conspiración para importar cocaína hacia los Estados Unidos. Señor Bonilla, entiendo que desea declararse culpable de un cargo de conspiración para importar cocaína. Sí, honorable juez. Esto es difícil. ¿Tiene la mente clara? Sí, honorable juez. He aceptado declararme culpable. Ayer llegó la oferta, le pedí dirección a Dios, ya estoy listo. Señor Bonilla, por favor, dígame, ¿qué hizo? Yo ayudé con algunos en el negocio del narcotráfico, cantidad 5 kilos o más. Sabía que era malo y tenía consecuencias. ¿Cómo se declara? Culpable. Acepto su petición. Sentencia fijada para el 25 de junio. Según expertos, ahora el expresidente Hernández tiene difícil el panorama de cara al juicio debido a que el exoficial Mauricio Hernández Pineda y el Tigre Bonilla aceptaron los cargos y sería para reducir su condena. La fiscalía se aceptan algunos cargos y por lo tanto van a reducir sus penas considerablemente. Pero esto también conlleva de que deben de ayudar a ser colaboradores eficaces con la Fiscalía para desmontar algunas redes de crimen organizado, narcotráfico que están todavía vinculadas en Honduras, y eso incluye al presidente Hernández. A partir de ahora, el expresidente Juan Orlando Hernández tendrá que enfrentar solo el juicio ante el togado Kevin Castell, y al parecer será a partir del lunes 12 de febrero, a pesar que la defensa del exmandatario hondureño clama por más tiempo para analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía. No obstante, el juez neoyorquino apenas dio 7 días de prórroga, por lo que el día cero está a escasos 5 días de llegar. De momento, analistas consideran que ahora se trata de la crónica de una sentencia anunciada en Nueva York contra el expresidente Hernández, quien se presentará con los trajes que usó los días que tomó posesión en Honduras. Hace unos pocos días, un amigo fue a ver a Juan Orlando y, aprovechando su viaje, le envié al abogado Colón la ropa que Juan Orlando usará durante el juicio. Ese día entré a mi habitación a buscar la ropa de Juan Orlando y por un momento me sentí triste, pero inmediatamente me puse a orar y sentí mucha paz. Y al final pensé, esta es la ropa con la que Juan Orlando regresará muy pronto a casa. Él es inocente y pronto volverá. Hernández, de 54 años de edad, es acusado de delitos que van desde 2004 a 2022 por participar en una conspiración de corrupción y tráfico violento de drogas y propiciar la importación de miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos, conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, usar y transportar ametralladoras y explosivos para el traslado de la droga y conspirar para el delito anterior. Solo estos dos últimos delitos llevan acarreada la prisión a perpetuidad. Bien, ayer el Tigre Bonilla, buenos días. Ayer el Tigre Bonilla, poneme esa portada de Vox, se declaró culpable de haber ayudado a meter 5 kilos o más a los Estados Unidos. Ahí está Juan Carlos Tigre Bonilla, se declara culpable de uno de 3 delitos relacionados con el narcotráfico ante la Corte de Nueva York. Voy a saludar a mis invitados, el abogado Marcos Zelaya. Buenos días, abogado. Sí, buen día, licenciado Raúl Valladares.
mi buen amigo Salomón Amador, Carlos Chactur, pueblo hondureño, tema de trascendencia en la vida política de nuestro país. Hay quienes no creen que este juicio va a marcar un antes y un después, Raúl. Nosotros somos de criterio que sí lo va a haber. Hay declaraciones importantes que van a salir a la luz pública a partir del día lunes cuando inicie este proceso. Si todavía en estas 48 horas no sucede algo extraordinario, ya el señor Juan Orlando Hernández, tal como lo había venido solicitando con su cuerpo de abogados, va a estar solo en el juicio, solo que más complicado que nunca porque trascendió públicamente en diferentes medios independientes que se declaró culpable el ex jerarca de la Policía Nacional de nuestro país, Juan Carlos el Tigre Bonilla, como lo es conocido, y es ahí donde considero yo que ha complicado seriamente la defensa del expresidente y tendrá que hacer unos cambios sustanciales en la estrategia que se llevaba para poder revertir esta percepción que tiene el pueblo norteamericano en relación a lo que sucedió esos 8 años cuando él mandaba como presidente de la República. Gracias. Abogado Carlos Chactur, bienvenido. Consideraciones iniciales. Buenos días. Gracias nuevamente, Raúl, por invitarnos a este tan prestigioso foro. Para mí es un honor compartir cámara y micrófonos con estos colegas también, como es Marco Zelaya y Salomón, además de colegas amigos. Y bueno, para tocar una temática que, como dice Marco Zelaya, es trascendente, lastimosamente de una trascendencia negativa, porque nos presenta ante el mundo como una sociedad, como un Estado en el cual ha sido dirigido por políticos y por funcionarios públicos vinculados a la criminalidad organizada, y esto, quiérase o no, resta en la imagen mundial. Pero de igual forma, pues es un tema que es importante, que es impactante, socialmente impactante, y que esperamos pues que podamos contribuir al esclarecimiento de la situación y aportando algunas ideas y opiniones que la poca experiencia en la vida y en el ejercicio de la profesión de la abogacía pues nos ha podido brindar. Gracias por la invitación. Gracias, abogado Salomón Amador. Buenos días, licenciado Raúl, abogado Carlos Chactur, abogado Marco Zelaya. Para mí es un honor pues, poder compartir con los colegas de vasta experiencia en materia penal y todos los ámbitos del derecho hondureño. Este tema pues, que ha traspasado la frontera, ¿verdad?, de nuestro país. Sabemos, estamos a pocos días de que el señor presidente Juan Orlando Hernández frente un juicio histórico, ¿verdad? Creo que nunca se imaginó enfrentar un juicio de esta magnitud, de todos los cargos que le imputa la justicia estadounidense. Pues vemos que ha, digamos, transcurrido ya casi 2 años, donde él ya guarda prisión por los hechos, ¿verdad?, que ya todos conocemos, que se le han imputado en la justicia de los Estados Unidos. Y ahora con que ya el señor Juan Carlos Bonilla se ha declarado culpable, sabemos que fue un funcionario de alta categoría, un oficial que alcanzó, digamos, prácticamente la escala superior de lo que es la jerarquía de la Policía Nacional, llegó a un puesto de general, fue director general de la Policía Nacional, y esto de haberse declarado culpable implica en su negociación alguna colaboración eficaz. Entonces la defensa del señor Juan Orlando Hernández tendrá que enfrentar una nueva situación, tendrá que refutar las declaraciones que en su momento, si es que es aceptado por la Fiscalía, advertirá el señor Juan Carlos Bonilla, lo mismo el otro coimputado. Pues, como dijo el abogado Chactur y el abogado Marco Zelaya, pues esto da un giro negativo a las pretensiones que tenía la defensa del señor Juan Orlando Hernández. Sí. ¿Era de esperarse que Bonilla hiciera eso? ¿Que el Tigre?
Creo que lo discutimos en algunas oportunidades, Raúl, Salomón, Carlos, pueblo hondureño, en algunos foros que se nos permitió participar, aportando algunas experiencias y conocimientos. Lógicamente no somos abogados en ese país del norte, sin embargo hemos venido ejerciendo la profesión por muchos años y tenemos criterios que, si bien es cierto, son diferentes las formas como se aplica la justicia, pero el fondo es lo mismo. Usted infringe la ley y es sancionado, independientemente del país o de la forma como se aplique la norma. En este caso del expresidente Juan Orlando Hernández, considero de que la Fiscalía le fue dando largas en el sentido de que tuvieron pláticas, porque eso no fue de un día para otro, Raúl, hay que dejarlo claro en este programa. La negociación de Juan Carlos Bonilla fue algo estratégico por parte de la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Nueva York, donde considero yo de que en los últimos días le hicieron una propuesta al señor Juan Carlos Bonilla, conocido como el Tigre, en donde se declaraba culpable por un caso, por un cargo, perdón, y el cargo que se declara culpable es por tráfico. Y el señor Mauricio Hernández Pineda se declara culpable por tráfico y le absuelven por el tráfico de armas. Entonces, vea usted cómo la Fiscalía juega con estos delitos y deja latente el caso, perdón, la génesis del caso, en donde el señor Juan Orlando Hernández está enjuiciado por haber supuestamente colaborado en transportar más de 500,000 kilos de cocaína. Entonces eran 3 imputados, y de los 3 imputados, 2 ya se declararon culpables. Esto lo va a valorar, quiérase como no, el jurado, porque al final el juez no es el que va a condenar. Hay que también explicarle al pueblo hondureño que quien va a determinar si es o no responsable de estos cargos es el jurado, es el pueblo, no es el juez nada más está como un mero espectador dirigiendo el proceso, que se sigan las reglas establecidas en sus códigos penales federales y estatales para que vaya la garantía de lo que establece su constitución política, que se le va a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Y vea usted cuántas veces se le suspendió la fecha de juicio. Inclusive incorporó un nuevo miembro a la defensa del señor Juan Hernández para que el día de mañana no vaya a haber un alegato en una posible apelación ante la Suprema Corte en donde diga de que se le violó y no se le garantizó una defensa efectiva. Y es por eso de que el señor Juan Orlando, aun y cuando el juez Kevin Cáceres ya tenía una fecha previamente destinada, que era el 5 de febrero del presente año, él consideró bien darle un tiempo prudencial al nuevo miembro de la defensa para que él pudiera analizar la carga probatoria, sin desconocer que no solamente va a estar al frente él, sino que va a estar el señor Raymond Colón con la otra codefensora, haciendo lo que corresponde, tratando de revertir estas acusaciones que lo podían privar, Raúl, de libertad de una cadena perpetua, posiblemente hasta 2 y 30 años. ¿Negoció el Tigre Bonilla entonces, Chactur? Sin duda alguna. Hasta estas declaraciones de culpabilidad tienen previamente la negociación de un acuerdo. Se llaman acuerdos de culpabilidad. Y sin duda alguna, desde el mismo instante en que él únicamente se declara culpable de uno de los delitos, es porque ya ha habido una negociación en relación a los otros cargos. Negociación que le permite pues someterse a una sentencia que sin duda va a ser más benévola, con una duración más corta. Elimina, considero yo, elimina absolutamente la posibilidad de ser condenado por una sentencia de por vida. Y quizás la pena de la que va a ser objeto será la pena mínima más 5 años, podría andar entre 10 y 20 años la condena, pero esto ante el panorama inicial bajo el cual él fue extraditado hacia Estados Unidos, acusado de delitos cuya pena máxima todos indicaban prisión de por vida, sin duda alguna es una gran negociación para él, pero es una situación bastante negativa para el expresidente, porque este acuerdo de culpabilidad, que como ha dicho Marco, esto viene negociándose no de ahora, sino ya de hace varios días y quizás varios meses. Y este acuerdo posiblemente, con toda certeza, implicará
el testimonio del Tigre Bonilla también en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. En ese sentido, sí es positivo para la persona que se somete a un proceso de negociación. Yo siempre hemos dicho que lo más inteligente en estos procesos federales sobre todo, es negociar. Se puede obtener beneficios muy buenos en cuanto a la sentencia y al tratamiento que reciba dentro del proceso, no solamente él, sino también su familia. Recuerde que en la mayoría de los casos, una vez que la persona es extraditada, incluso su familia es vetada para poder ingresar a los Estados Unidos. No se le permite la visita. Y parte de estos acuerdos incluso podría abarcar hasta esos temas en que sus familiares puedan viajar a Estados Unidos, ingresar a Estados Unidos y poderlo visitar. Entonces, en mi opinión personal, siempre lo más inteligente es negociar con las autoridades norteamericanas. ¿Abogado Salomón? Sí, lo más importante es qué valoración le dio la Fiscalía a las declaraciones que virtió el Tigre Bonilla o la negociación que realizó con el general Juan Carlos Bonilla, porque por eso le llaman los Estados Unidos, ¿va? La declaración eficaz, el testigo eficaz, ¿verdad? Cuando una persona se declara culpable, pero la Fiscalía considera que la información que él vertirá o que proporcionará es muy eficaz para proseguir con los otros procesos. Entonces, esto es lo que más que todo valoró, ¿verdad?, la Fiscalía de Nueva York, qué eficaz podría ser las declaraciones del señor Juan Carlos Bonilla. Y todos recordemos que cuando salió a luz pública, podemos decir, ya la orden de extradición o la solicitud de extradición en contra del señor Juan Carlos Bonilla, y él compareció ante un medio de comunicación, lo primero que dijo: no me iré solo, ¿verdad? Y eso, y mencionó muchos nombres de políticos, empresarios y creo que exmilitares y expolicías. Miembros del Congreso. Miembros del Congreso Nacional, ¿verdad? Y pues eso creo que también tuvo que haberlo manifestado al momento de hacer la negociación, como decía el doctor Chactur. En estos casos, cuando una persona ya se ve sin más argumentos como para debatirlos en un juicio oral, ¿verdad? Un juicio final como el que iban a enfrentar ellos y ahora lo enfrenta el presidente Juan Orlando Hernández, pues no cabe más que la negociación, ¿verdad? Porque la Fiscalía fue jugando ese papel muy importante, ¿verdad?, en Nueva York, dándole largas al juicio, y creo que los motivos que impulsó a la defensa del señor Juan Carlos Bonilla a hacer esta negociación, a declararse culpable, fue cuando la revelación de los documentos, ¿verdad?, de los últimos documentos que presentaron, ¿verdad?, que es la información calificada, porque no se le entregó en su totalidad esa información a la defensa de los tres imputados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ellos tienen derecho a conocer toda esa defensa según el procedimiento de información calificada, que por sus siglas en inglés creo que es CIPA, el Estado se reserva ese derecho de presentar toda la información, porque cuando el Estado considera que hay, digamos, información que compromete o pone en peligro el equilibrio político, económico y social de los Estados Unidos, el juez lo que hace es un resumen de toda esa información y eso es entregado a la defensa. Y eso sucedió en el caso de los tres, tanto del presidente Juan Orlando Hernández como del general Juan Carlos Bonilla y el exoficial Hernández. Entonces, esto, al ver la información que pesaba en contra de ellos, pues no les quedó otro camino que realizar una negociación y poder obtener una pena no tan grave, ¿verdad? Podría ser la pena mínima, que podría ser de 15 a 20 años, en el caso del señor Juan Carlos Bonilla, y lo mismo del policía Hernández. Y así pues evitar lo que es la condena a perpetuidad. Díganme,
El hecho de primero declararse inocente, ahora culpable, ¿qué tanto les va a jugar en contra al Tigre Bonilla y a Mauricio Hernández? No, es parte del procedimiento, Raúl, tal como lo decía el abogado Salomón Amador, es parte del procedimiento que tienen los estados federales, los juzgados federales, en este caso el Distrito Sur del Estado de Nueva York. La posición de la Fiscalía siempre es ir por la pena más grave, y eso lo hacen no solo en Honduras, lo hacen en cualquier parte del mundo. Y partiendo de ahí, de esa premisa, van tratando de negociar, y producto de toda la carga probatoria que cuenta la Fiscalía del Distrito Sur y esa información calificada que habló el abogado Amador, es una información que, aunque algunos defensores están en contra de eso, yo considero de que es importante hacerle ver al pueblo hondureño de que esa información no puede trascender, porque es información que posiblemente se basó en algunas operaciones de la DEA, la CIA, el FBI en nuestro país, con agentes infiltrados y personas de dominio público, por llamarlo de alguna manera, o que se conoce quiénes son, y posiblemente Estados Unidos no quiere revelar o develar esa información, y es por eso de que una vez que se hace el análisis a profundidad por parte de los equipos de defensa del señor Juan Carlos Bonilla y del señor Hernández Pineda, pienso yo que le recomendaron y le aconsejaron. Por eso cuando el juez Kevin Castell le pregunta, y según lo que trascendió en medios independientes, Raúl, ¿está consciente usted? Eso es lo que le pregunta, y aquí mismo en Honduras hacen lo mismo. ¿Está consciente usted de que se está responsabilizando de los cargos que se le imputaron por parte de los fiscales? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está usted claro, tiene claridad de la responsabilidad que está asumiendo? Y él le dijo sí. Cuando usted dice sí, ahí toma validez cualquier declaración, Raúl, que haya hecho, a efecto de poder presentarla ante el jurado por parte de los fiscales, y créame que no me queda la menor duda que van a subir al estrado y lógicamente van a declarar por qué hicieron eso y por qué se declaran culpables, porque ellos en la jerarquía, Raúl, ellos están más abajo. Y vea usted qué estrategia siguió la Fiscalía. Primero se declara culpable el subalterno del Tigre Bonilla. Vea usted, quien a su vez es subalterno del Tigre Bonilla, perdón, y a su vez subalterno del expresidente Juan Orlando. Posteriormente se declara culpable Juan Carlos Bonilla, y lógicamente podría ser, porque no es descabellado pensarlo, aun y cuando hay pronósticos que es casi imposible que el señor Juan Orlando Hernández declare culpable, podría tener estas horas de reflexión con su cuerpo de abogados y decirle, estamos en una situación complicada, podemos negociar, en el eventual caso que la Fiscalía quiera negociar, porque ya a esta altura, Raúl, también habrá que ver si la Fiscalía quiere hacer algún acuerdo de negociación con la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, porque prácticamente ese juicio, no diría que lo tienen ganado, porque no puedo ser irresponsable, pero sí le puedo decir que está sumamente comprometida y complicada la defensa en relación a poder determinar por lo menos un cargo, o sea, de los que se le ha imputado, que lo podía privar de libertad, como le dije hace un instante, de 1 a 2 cadenas perpetuas, inclusive hasta 30 años más de cárcel. Es así que el día lunes a las 9 de la mañana de Honduras, 10 de la mañana de Estados Unidos, estaremos presenciando, si Dios así lo permite, este juicio inédito, un juicio trascendental, negativo, como decía Chactur, porque ojalá que no lo vayan a estigmatizar como estigmatizan a los colombianos, Raúl. Cuando usted va a Miami, los colombianos los pasan al cuartito y los demás, de los demás países los pasan normal. Ojalá que no va a haber ningún tipo de represalia. No, pero Colombia, México y Honduras, dice usted que de Honduras, uy, de México peor y de Colombia. No, no han estigmatizado. Entonces, y eso no sucedía hace unos años antes de este problema. Porque usted sabe que un colombiano, lamentablemente, los hermanos colombianos tienen ese problema, y no solo en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Décadas. Y ese estigma se creó a través de lo mismo que estamos viendo en Honduras en ese momento, ese cisma de la euforia, de la droga, el trasiego de droga y de esos grandes capos. Y si se llegase a declarar culpable a Juan Orlando Hernández, créame que la Fiscalía tendrá un enorme reto, Raúl, y eso lo vamos a dejar aquí claro esta mañana en su programa. La Fiscalía, que está dirigida por mis buenos amigos Mario Morazán y el abogado Joel Antonio Zelaya, creo yo que van a tener una misión histórica
para restablecer la credibilidad de esa institución, como lo es el Ministerio Público, quien es garante de los intereses de la sociedad en general. Nosotros creemos que la Fiscalía debe estar atenta a este proceso, a las declaraciones del Tigre Bonilla, que no lo dijo desde ahora, lo dijo hace mucho tiempo, como decía el abogado Salomón. Lo manifestó en un medio independiente y dijo con nombre y apellido: espero yo que la Fiscalía tenga líneas de investigación en contra de estos ciudadanos, porque si ya se declaró culpable, no me queda la menor duda, ya para concluir, Raúl, no me queda la menor duda que van a hacer líneas de investigación, Chactur, en el Distrito Sur del Estado de Nueva York, en relación a él. No, ya son como CC5, CC20, CC25, posiblemente, ¿verdad? Solo conocemos las siglas, pero no quiénes son los que están siendo investigados. Y esas son líneas de investigación que están siguiendo los fiscales, y al tener ya estas condenas, le va a ser mucho más fácil poder solicitar en extradición, que posiblemente estaríamos viendo desfilar por la Corte Suprema de Justicia muchos políticos de oficio que aparentemente participaron en haber colaborado y conspirado en trasegar drogas desde Honduras hacia Estados Unidos. Más adelante vamos a ahondar en eso. La reducción de pena le ofreció al Tigre Bonilla y Hernández la Fiscalía en Estados Unidos. Sin duda alguna. No solamente la reducción de pena, sino también la reducción de cargos, porque Tigre Bonilla se declaró culpable de un cargo, pero originalmente era acusado por 3 delitos. Eso significa que parte de ese acuerdo fue la eliminación de los otros cargos y someterse únicamente a la declaración de culpabilidad del delito de narcotráfico. Mire, Raúl, aquí hay una situación, la conspiración para el tráfico de drogas y el tráfico de drogas en sí. Son 2 cargos diferentes y se penan por separado. O sea, usted puede haber participado en una conspiración y no haber llegado a traficar droga. Únicamente participó en la conspiración y por X o Y motivo no se produjo el hecho delictivo, pero solamente por haber participado en la conspiración ya tiene una pena, se haya o no se haya consumado el delito. Y si participó en una conspiración y además se traficó la droga, tiene 2 penas, la del delito de la conspiración, sea cual sea, estamos hablando en este tema específico de drogas, de tráfico de drogas, pero el delito de la conspiración y el delito subyacente. Por ponerle otro ejemplo, usted participa en una conspiración para darle muerte a una persona, ya tiene una pena por el solo hecho de haber participado en la conspiración, que eso se llama sociedad en delito, lo llaman los norteamericanos, que aquí se equipara a lo que sería la asociación ilícita. Usted tiene una pena por asociarse ilícitamente y otra pena por el delito subyacente producto de esa asociación ilícita. Entonces, en el caso del Tigre Bonilla, es evidente que los otros cargos fueron negociados con la Fiscalía del Distrito Sur y él se somete a una declaración de culpabilidad únicamente por un cargo. Entonces, no solamente es la reducción de la pena, sino también la reducción de los cargos. Ese es el beneficio total que él va a recibir por esa declaración de culpabilidad, pero ahí es también donde eso nos hace pensar que para que haya recibido ese beneficio, eliminación de cargos, más la consecuente reducción de pena, que el acuerdo al que llegó es de mucha importancia para la Fiscalía del Distrito Sur. No sabemos en este momento qué tanta información brindó, qué tantas personas señaló, además de las personas que originalmente él mencionó cuando iba a ser extraditado, como dijo Salomón y dijo Marcos. Mencionó algunas personas. Eso en un inicio, pero a estas alturas no sabemos cuántas personas él ha mencionado. Y personas de todo calibre, políticos, empresarios, militares, policías. No lo sabemos en este momento, lo sabremos luego de este juicio, cuando empiecen a llegar a Honduras nuevas solicitudes de extradición vinculadas con este proceso. La Fiscalía, esos testimonios de Bonilla y Hernández, ¿los van a usar contra el presidente Juan Orlando?
Bueno, creo que esa es parte de la negociación que realizó la Fiscalía con ellos. ¿Podrían ellos, disculpe abogado, sí, declarar en contra de Juan Orlando? Podrían, serán nominados como testigos, ¿verdad? Ya que la Fiscalía considerará qué eficaz es esa información que ellos proporcionan. Porque hay algo claro y que creo que el pueblo lo sabe, porque dicen que ¿y por qué el Tigre, siendo culpable, va a declarar por otro? En el sistema que utilizan ellos, los testigos más que todo son testigos de corroboración de información que ya la DEA ha recopilado en nuestro país. Por dar un ejemplo, dicen, ¿verdad? Y nosotros que andamos en esta cuestión de los juzgados, en el ejercicio de esta profesión, que hemos llevado casos también de este tipo aquí en nuestro país, nos damos cuenta, en el Mundial, creo que fue de Brasil, que también estuvo el ciudadano presidente Juan Orlando Hernández, hubieron muchas fotografías que se tomaron con gente vinculada en el narcotráfico a nivel internacional. Sudáfrica también. En Sudáfrica también. Entonces, ¿qué sucede? Le preguntan al testigo, ¿vos estuviste en tal lado? Sí, ¿quiénes estaban? Pero esa información ya la tiene la Fiscalía, proporcionada por agentes de la DEA encubiertos en el país. Entonces lo que hace el testigo es corroborar. Si la información que presenta el testigo no concatena con la que ya tiene la Fiscalía, dicen no es eficaz. Entonces ellos van a considerar, y antes, creo, de haber aceptado la culpabilidad, el señor Juan Carlos Bonilla y el policía Hernández se sometieron a un proceso que hace la Fiscalía, que es de corroboración de la información de que ellos puedan dar. Entonces creo que sí, ellos van a subir al estrado como testigos en contra del señor presidente Juan Orlando Hernández, y pues será el jurado que valorará esas declaraciones, ¿verdad?, dirigidas por el señor juez. Y pues, como lo dije anteriormente, es un nuevo reto que tiene la defensa del señor Juan Orlando Hernández de refutar estas dos declaraciones que serán presentadas en juicio. Escuchen esto, un televidente me dice: una persona cercana a mí fue acusado y extraditado a los Estados Unidos. Me confió que su abogado le recomendó declararse no culpable y le explicó cuáles serían los cargos del más severo hasta el menos, y que iniciarían negociaciones con los fiscales para obtener el menor castigo, sujeto a proporcionar información valedera y comprobable. Una vez negociado, él se declara culpable, así como lo ha hecho el Tigre. Sí, es que es parte del procedimiento, Raúl, porque usted de entrada usted no va a decir que es culpable. Sí, porque le caen todos los procesos. Todos los cargos, no va a tener nada que negociar, eso es lógico. Los defensores entienden cómo funciona el sistema norteamericano, y es por eso que dice el televidente que su pariente, el abogado le recomendó declárese no culpable. Esperemos a ver qué acercamiento se tiene. Qué evolución del proceso. Cómo va desarrollándose el proceso, y una vez que tengamos nosotros ya conocimiento qué tanta prueba tiene la Fiscalía, porque usted de entrada no se va a declarar culpable si no sabe qué es lo que tiene la Fiscalía. Por eso vea usted cómo sucedió en este caso de los 3 coimputados. Fueron esperando el desarrollo del proceso, Raúl, hasta que llegaron a tener conocimiento de qué tanta prueba tenían en contra de ellos, y como lo dijo el abogado Salomón, los extractos de la información clasificada, creo que fue el detonante para poder tomar la decisión de declararse culpable y llegar a una negociación que implica no solamente reducción de pena, yo me atrevería a decir que implica también estar en un centro penitenciario de mínima seguridad, porque ya está igual, mínima, media y máxima. Y las personas que son condenadas con delitos federales tienen que ir forzosamente, y así lo manda la ley, a una cárcel federal, y que es dura, son cárceles crueles. Pero si usted hace una negociación, podría ir a una intermedia, a una de mínima seguridad, mientras cumpla la pena, porque el Tigre Bonilla, yo podría decir que estaría en una pena entre 15 y 25 años, como la que se le impuso al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que fueron 24 años. Entonces por ahí podría ser que la pena andaría más o menos negociada por las partes. Pero más allá de eso, Raúl, creo que la Fiscalía estuvo clara siempre de cómo iba a seguir este proceso, y por eso paso a paso fueron siguiendo con su estrategia y con un cronograma, porque ahí tampoco es que estos fiscales de un día a otro van a salir con una decisión, sino que son decisiones que se toman en conjunto a través de sus directores de fiscales, fiscales especiales, y una vez que se corrobora toda esa información, que se cuenta
lógicamente complica la defensa del señor Juan Orlando Hernández y tendrían que hacer algo extraordinario o tener pruebas que definitivamente pongan en una situación complicada a la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Nueva York para que pueda ser valorado y considerado por los miembros de jurado que el señor Juan Orlando Hernández es inocente. De lo contrario, así como se ve la víspera, pues la fiesta, pues tenemos entendido cómo se va a manejar. Nosotros, creo yo, de que el aporte de Raúl es decir que se ha venido siguiendo un debido proceso, se le ha garantizado todos los requerimientos por parte de los tribunales y de los jueces, en este caso el señor Kevin Castell, que dicho sea de paso es una persona que conoce perfectamente la estructura criminal, porque no solo ha sentenciado a uno, ha sentenciado a varios, y al concluir los juicios le dice, ustedes participaron en estos hechos, y es por eso de que me imagino yo que han sometido estos casos ante este juez, porque conoce a cabalidad cómo se estructuró y cómo se usaba el Estado, porque esa es la parte del problema, Chactú. Parte del problema es que se usó la estructura del Estado para conspirar y cooperar en trasegar drogas desde Honduras hacia Estados Unidos. Pienso de que en algún momento los funcionarios, los que están involucrados, en el caso de que lo estén, pensaron que como ellos no llevaban la droga, pienso yo, Chactur, que como ellos no agarraban la droga y no la llevaban, pensaban de que se iban a salvar. Pero ya nosotros hemos explicado de alguna manera que cooperar, colaborar, no hacer nada, para ellos es un delito. Si usted era funcionario, alto jerarca de la policía, Raúl, y cooperaba en que los operativos no estuvieran ahí, registrando. Involucrado. Claro, eso es cooperar, pues aunque usted no haga nada, aparentemente, entre comillas, estaba haciendo mucho, porque estaba garantizando que la droga salía del punto A al punto B, y del punto B al punto C, segura. Entonces, eso los fiscales federales lo conocen, y como lo decía la abogada Salomón, con la declaración de estos dos coimputados que ya se declararon culpables, imagínense que el señor Hernández Pineda diga, sí, yo recibía el cargamento, yo lo custodiaba hasta la frontera de Guatemala, y era por orden de Juan Carlos Bonilla. Entonces Juan Carlos Bonilla va a decir, era por orden del presidente. Entonces es una cadena que va a ser difícil poder romper por parte de los miembros de la defensa. Pero eso que dice usted, que si Bonilla dice que era orden del presidente, pero ahí la persona que habló, que fue enjuiciado, un familiar de él, información comprobable, dice. Claro. Sí, lo que le decía, que ya lo tiene el departamento, ya lo tiene la fiscalía, lo que hacen es corroborar esta información. Para que vaya. Es la palabra de uno contra el otro. No, pero sí, ¿qué pasó con Tony Hernández? Trascendió un video de un restaurante conocido en Tegucigalpa, que estaba siendo grabado con un reloj. Desconocemos nosotros cuánta información hay, cuántos vaciados telefónicos, cuántas intervenciones, o sea, cuántas fotografías, cuántos videos, eso no lo sabemos. Eso lo vamos a saber, Chactur, de lunes en adelante. En este momento desconocemos. Ahora bien, si la Fiscalía aceptó esos testimonios, mire, es que algo lo considera valioso. Mire, Raúl, cuando las autoridades norteamericanas le preguntan algo, no es porque quieran saberlo, eso ya lo saben. Solo es para que usted lo corrobore. Están tanteándolo a usted a ver usted hasta dónde llega, si es capaz de mentirle a una autoridad. Ellos la información ya la tienen, ellos solamente quieren escuchar de su boca si realmente usted acepta como realidad esa situación, pero ellos ya lo saben. Por eso lo menos inteligente es ir a mentirle a las autoridades norteamericanas. Lo que sucedió con Tony, la primera vez fue sometido a un interrogatorio, negó todo, quiso desvincularse de todo. Los norteamericanos lo dejaron salir incluso de Estados Unidos, pero la siguiente vez que ingresó al país fue capturado y no volvió. Es para que podamos poner en contexto, Raúl, un ejemplo más claro que creo yo que la mayor parte del pueblo hondureño conoce. Usted va a solicitar una visa al consulado de aquí de Estados Unidos, en Tegucigalpa, y le preguntan a usted, ¿le han negado la visa? Por decir algo. Desde el momento que le están preguntando, créame que en esa computadora ya lo tienen en la pantalla. Tienen ahí, no, ellos ya saben si se la negaron 1, 2, 3, 4 veces. Y usted le dice, no, nunca me la han negado, entonces no le dicen nada.
y solo le dicen, no aplica, venga el otro año, después de 12 meses vuelva a pagar los $200. Esa es la realidad. No, si ustedes recuerdan también, el exdiputado Freddy Nájera se había declarado culpable, estaba colaborando, y parece que los testimonios no fueron tan eficaces y retrotrajeron el juicio y ya no le aceptaron la culpabilidad ni la colaboración, porque consideraron pues de que no eran, digamos, apegados a la verdad. Ellos lo que hacen es corroborar toda la información que le proporciona con lo que a usted. ellos tienen también, ¿Para qué? Porque el jurado, y nosotros que hemos estado en el área penal, sabemos que todo testimonio, toda persona humana tiende a mentir, ¿verdad? Entonces lo que hace es que se necesita que un testimonio sea corroborado con otro medio de prueba eficaz. Y en este caso es la información que digamos que andan recabando los agentes encubiertos de la DEA. Si me decía un cliente, pues si la fotografía, el que nos tomó la fotografía con el presidente Hernández en el Mundial, no sé, creo que fue Sudáfrica, fue un agente de la DEA que andaba encubierto y dijo, yo les voy a tomar la foto. Entonces, eso es lo que motiva a estos dos coimputados a declararse culpables, la información que corroboraron con la Fiscalía, y motivó a la Fiscalía también a aceptar la culpabilidad de ellos, es decir, a negociar, como dijo el doctor Chactur, la reducción de la pena y la reducción de cargo, ¿verdad? Que es colaborar con la información que ellos ya tienen en su poder. Y ellos ya te van evaluando para saber qué tan confiable podés llegar a ser dentro del proceso en caso de que ocurra una situación de esta, una declaración de culpabilidad. Y los abogados le dicen, Chactur también, no mienta, porque si usted miente no va a ser efectivo el acuerdo. Sí. Es que eso no es así nomás también, porque él quiera decir lo que él quiera decir. Es lo mismo cuando uno solicita, ¿verdad?, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que le dicen, pero el momento que usted vuelva a delinquir, se le termina ese beneficio. Claro. El momento que usted miente allá en ese proceso, se le termina el beneficio que le dieron, ¿verdad? Entonces, ellos están sometidos a una negociación muy rigurosa, que si ellos mienten en el proceso y descubren a posteriori que lo que dijeron no está pegado a la verdad, se le termina el beneficio y no vuelve a tener esa oportunidad. Bueno, pasemos el juicio aquí. ¿Qué tanto va a revelar el Tigre Bonilla en ese juicio contra Juan Orlando? Ayer dijo que ayudó a algunos narcos en Honduras. Y él, en una declaración que le dio a Milton Benítez hace tiempo, también mencionó varias gente. Pero imagínese, él era el director de la Policía Nacional. Y como director de la Policía Nacional, es de todos conocido que cuenta con vasta información, intervenciones, vigilancias, fotografías, denuncias anónimas, tanta información que pudo haber recabado él en el tiempo que estuvo prófugo para poderse blindar en el momento que llegara, porque él sabía que iba a llegar ese momento. Es por ello que cuando él fue capturado y le da una entrevista a un medio independiente, previo a eso, menciona algunos nombres, y no de ahora, de un tiempo atrás. Y cuando menciona estos nombres es porque considero yo, lógicamente no he estado en contacto con este señor, pero considero de que él cuenta con pruebas que aportó a la Fiscalía del Distrito Sur. Estas pruebas fueron debidamente corroboradas por los fiscales, analizadas, interpretadas y, más allá de eso, cotejadas, Raúl, con más elementos de prueba para ver si era cierto o no esta información. Es por eso de que muchas personas deberán, o están, me imagino yo, sumamente preocupadas por la declaración que va a rendir, o que ya rindió, pero que va a ser pública a partir del día lunes 12 de febrero del presente año. Mire, solo lo interrumpo, me dice un empresario, ¿cuántos programas de ese juicio tenés programados para esta semana y la otra? ¿Vamos a desayunar, almorzar y cenar con el juez Castel? Sí. Ahí van a embarrar un montón de gente, de Honduras. Y empresarios también. Raúl, lo que pasa es que hay personas, con todo respeto al televidente, este no es cualquier tema.
Es que ellos lo miran desde el punto de vista político. Y es que aquí no estamos hablando de política. No, la estamos hablando de una situación que tuvimos los hondureños por 12 años, si no es que más. Entonces, es una situación que no la podemos sustraer. Hay personas que démosle vuelta a la página, no pasó nada. Eso no es cierto, Raúl. Y no es que uno sea apasionado. Aquí no estamos hablando de políticos. Aquí andamos 3 abogados en el ejercicio independiente y valga el juego de palabras, independientemente que tengamos una afinidad, eso no quiere decir que los aportes o los análisis vayan a ser sesgados. Sino ni la hora del Estado. No, es una situación que no se puede cambiar. Honduras vivió, creo que uno de los peores momentos en la vida democrática cuando estuvo al mando del expresidente Juan Orlando Hernández, que pertenece a un instituto político. No lo vamos a mencionar si el televidente no quiere, pero que perteneció a ese instituto político, perteneció. Que ahora se quieran desligar todos de que no tenían ningún contacto con él, bueno, esa es otra historia, Raúl, pero de que gobernó solo. Bueno, no gobernó solo. Y te voy a decir algo, dejó a un montón de personas millonarias. Yo conozco a muchos que vendían queso ahí en la Kennedy y son millonarios, Raúl, millonarios. No le estoy hablando de centavos, le estoy hablando de millonarios, dándose la gran vida, ya viven en las lomas, en el circuito cerrado, que es lo más caro. Eso es lo que tengo entendido yo. Entonces, estas personas que Juan Orlando hizo ricas, ahora dicen que ya no lo conocen. Esa es la verdad. Y hay que decirlo con valentía. Todas estas personas que estaban cerca de él, ya nadie lo conoce, le han dejado sola a la pobre señora. El otro día un empresario me dijo que él no se conocía, que no es que entonces le da aquí una foto donde él estaba con el presidente Hernández bajándose de un avión. O sea, el presidente Hernández fue presidente 8 años. Y no 8, 12 prácticamente, porque cuando estuvo en el Congreso, él es el que dirigía también el Estado. Desde el Congreso, cuando era presidente del Congreso, él ya sintió lo que realmente era el poder. Por eso él estuvo 16 años en el poder, porque desde que era secretario del Congreso, Raúl, desde ahí empezó a tomar decisiones a futuro. O sea, él iba estructurando ya toda esa maquinaria y todo ese grupo de personas que iban a gobernar con él, y eso es lo que hizo. Llevó un montón de muchachos que unos ya no viven aquí, viven en Nicaragua o posiblemente en otros países, se llevaron grandes fortunas, y vea usted, los hospitales móviles, 48 millones de dólares con un solo plumazo, Raúl. Es imposible que hayan cambiado divisas. Mira, Chactur, cuando vos vas a cambiar $100 te piden hasta el partido de nacimiento. No es posible que Honduras haya hecho el cambio a moneda extranjera de 48 millones de dólares y hacer un solo pago, sin ni siquiera pedir el contrato, sin pedir la garantía, sin pedir que esta empresa iba a responder en el caso de que salieran defectuosos o que no pudieran entrar en funcionamiento, como efectivamente lo fue. Porque esos hospitales móviles pueden ser utilizados, pero para cuestiones ambulatorias, no para lo que se trajo. Se traían, supuestamente, eran para contrarrestar ese flagelo que nos estaba quejando en ese momento, como era el COVID. Y aprovechando esa circunstancia del COVID, pensaron de que el pueblo iba a pasar desapercibido, y vea lo que pasó. Bueno, y lo que dice usted, un exdirector de la policía de Honduras fue a decir que sí colaboró con el narcotráfico. ¿Y él a quién obedecía? Había un superior jerárquico, y de ese superior jerárquico había otro superior jerárquico inmediato. ¿no? Y sobre ese estaba otro, que es el hombre más informado. Y voy más allá, Raúl, de Honduras. Un montón de miembros de la disque sociedad civil, porque a mí no me representan, un grupo que se hace llamar sociedad civil. Señores abogados, lo que pasa en Nueva York es el tema, pero la consecuencia en Honduras es que el Partido Nacional puede desaparecer. Más que hablar de los temas técnicos legales en Nueva York, la discusión es cómo hacemos que esto no se repita nunca más en Honduras. Bueno, ese es el cambio refundacional del país. Necesitamos nosotros exigir de nuestras autoridades que lleven a los mejores hombres y mujeres comprometidos realmente con el pueblo, no comprometidos con un sector. Ese es parte del problema aquí, Raúl, que se ha legislado solo para un grupo, Chactur. Sí, un grupo reducido de privilegiados. Fíjate que aquí una persona gana 1.000 millones, factura 1.000 millones al año y no paga impuestos. Todo lo que importa es exonerado, pero la señora que vende baleadas allá por el Torres, en Orilla, si no le paga la alcaldía al señor Aldana, le quitan el puestecito, es más, le suspenden toda la mercadería. Entonces, esa es la desigualdad que hay aquí. Eso no lo representa la sociedad civil. Mire, Raúl, representa un grupo. ¿Cómo evitar que esto se vuelva a repetir? Precisamente hace un momento Marcos decía, o lo decía Salomón, nosotros hemos sido un país que históricamente hemos acostumbrado a darle vuelta a la página,
a olvidar el pasado. Y eso ha provocado los niveles de impunidad que actualmente se manejan en el país. Y esa es la causa principal de la criminalidad que existe en Honduras, son los niveles de impunidad, porque el delincuente en su mente tiene claro que difícilmente, en primer lugar, va a ser investigado el delito, que en segundo lugar se le va a imputar el cargo, y en tercer lugar, por la mala investigación, pueda ser condenado. Eso provoca los niveles de impunidad que existen en el país. Y por otro lado, los acuerdos políticos de siempre. El por esta vez, el demos vuelta a la página. Todo esto ha acarreado las consecuencias que hoy vivimos como sociedad. Los niveles de inseguridad, los niveles de criminalidad, los niveles de impunidad. ¿Cómo evitar que esto vuelva a repetirse? Bueno, dejando de nombrar a la gente por asuntos o por temas políticos, buscar la mejor gente que hay en el país, al mejor profesional en el sector de la medicina, al mejor profesional en el sector de infraestructura, al mejor profesional para el Ministerio Público, los mejores policías para dirigir la Policía Nacional, no por vínculos de tipo político, de otro vínculo, sino que premiando la trayectoria, la excelencia, la academia, la preparación, la experiencia. Esa es la única manera que nosotros podamos salir adelante. Pero si seguimos gobernando el país de la forma en que lo hemos venido gobernando, con amigos a los cuales no se les puede ni exigir una rendición de cuentas, entonces vamos a tener los mismos resultados. Ha ido decreciendo, perdón, ya para concluir, ha ido decreciendo, que no es el tema, pero el televidente y nosotros hemos visto de que parte de esta situación que estamos viviendo, Chactur, es consecuencia de las malas acciones que han venido tomando. Fíjate que aquí se puso como presidente un cuestionado José Simón Asconadeo, que había nacido en España. No pasó nada. Después la opción B con la opción A para ganarle a Rafael Leonardo Callejas. Después que Pineda Ponce había nacido en Guatemala. Después que Maduro, la abuelita, había pasado por Copán y que era hondureño. Entonces, y que trajeron un brasileño para decir si era o no era hondureño. Si nosotros los hondureños tenemos que decir si era o no era hondureño. Después si Elvin podía o no podía participar. Si Elvin podía porque había sido vicepresidente. Sí. Entonces, todo este tipo de situaciones vinieron a desencadenar en lo que fue el golpe de Estado en el 2009, que también hay muchas personas que se molestan. Dice, ustedes ya es un disco rayado. Pero a partir del 2009, Chactur, en junio del 2009, 28 de junio, para acá, te puedo decir que todos esos jóvenes que tenían 10 años y que tienen 24 ahorita, tienen un pensamiento distinto y son los que van a hacer los cambios profundos que requiere la sociedad hondureña. Y eso es lo que estamos viendo. Mira, muchos jóvenes que están en estas secretarías de Estado, a veces son cuestionados, que no tienen experiencia, pero sí tienen una cualidad, que no son delincuentes y que no andan pidiendo coimas. Sí. Y eso es importante. Eso es lo que preferimos nosotros tener a alguien que no tenga experiencia, pero que no sea delincuente. Pero son innovadores. Aparte de que son innovadores. No, porque es la verdad. A veces la innovación desplaza la experiencia. Pero díganme, ¿qué tanto va a salpicar esto a la clase política del país? Más de lo que usted cree, Raúl. Y no solo a la clase política. Yo creo que bastante. Disculpe. A la clase empresarial también. Yo me sorprendo escuchar algunas personas que estaban ligadas al expresidente Hernández como apartando el bulto. Eso no se puede. Nadie se los cree. Hoy escuché a dirigentes nacionalistas apartándose. No van a decir que es una persecución política allá en el estado de Nueva York. Entonces, que le van a decir al señor Kevin Castle que es una persecución política, todas las extradiciones que van a venir después del 12 de febrero del presente año, porque que van a venir, Raúl, van a venir. Eso téngalo como escrito en piedra. Y esa ha sido la característica, Raúl, de estos programas aquí en el foro. Mañana invita a los del Partido Nacional para que se les vea la cara de susto que tienen. Esa ha sido una de las características. Aquellos que fueron los colaboradores más cercanos a esta persona que hoy está siendo enjuiciada allá, ninguno se pronuncia, ninguno quiere tener el mínimo grado de vinculación con Juan Orlando Hernández.
Pero en Honduras nos conocemos todos. Así es, y como decían antes, cuando los jueces de paso, los policías levantaban los por cuánto, al clamor público. Y el clamor público ya sabía que el presidente Juan Orlando Hernández estaba vinculado con acciones de narcotráfico. Y yo nunca vi una comparecencia de Gabriela Castellano ahí diciendo o denunciando esas situaciones, ¿verdad? Como lo hace ahora a continuar. Es más, y lo voy a decir en este programa, y porque ya salió a luz pública, en el juicio del señor Santos Orlando Rodrigo Orellana, el testigo protegido ante el juez y ante los fiscales del crimen organizado dijo que uno de los que dirigía el narcotráfico en La Mosquita era el presidente Juan Orlando Hernández. Ahí está grabada, ahí está en el expediente. Bueno, usted participó. Yo era codefensor, yo participé activamente en el juicio y lo dijo claramente. Y yo me quedé así y pensé que al siguiente día iba a haber una línea de investigación. Y fíjese, Raúl, que... Y no pasó. Luego se hizo el juicio de lo público, sacaron esa nueva declaración, ¿verdad? Grabada, porque el testigo no pudo comparecer, pero ya había comparecido. Y también fue aceptada por el Tribunal de Justicia, volvió a esa información, a escucharse. Pero en ese momento era presidente, don Juan Orlando Hernández, era presidente activo. Si la Fiscalía hubiese actuado de oficio en ese momento. No, pero no, porque era un testigo de ellos, era un testigo de la Fiscalía y fue valorado ese testimonio en ese momento histórico para que al señor Santos Orlando Orellana y a su familia se le decretara un acto de formal procedimiento. Es decir, que el juez valoró ese testimonio en su totalidad, pero no pasó nada. Entonces, ahora vienen diciendo pues de que nadie sabía que él estaba involucrado en eso, que solo eran sospechas y era de conocimiento público. Pues. Y fíjese, Raúl, ya para concluir, no se me va a ir la idea del abogado Salomón. Estando yo en la sala 2 de Jurisdicción Nacional, voy a obviar el juicio y los abogados que estaban ahí, me quedé sorprendido, Chactur, que en una escucha controlada y ordenada por el juez de garantías a pedimento de la Fiscalía, salió a relucir el nombre de Juan Orlando Hernández. Y tampoco pasó nada, pues. Y ahí está, en los tribunales de aquí, de Francisco Morazán, Raúl, con Jurisdicción Nacional. Ahí están las grabaciones. Un grupo criminal organizado. Como una estructura criminal. Y yo me quedé sorprendido. En varias ocasiones. Pero como estaba en el poder, uno más bien se llamaba el silencio para evitar lo que le pasó al cliente del abogado Salomón, al capitán Rodríguez Orellana, que por andar hablando mucho lo enjuiciaron. Esa es la realidad, pues. Sí. ¿Y con esto va a seguir la gente metida en cosas de narcotráfico o no? Sí, ¿Eso no detiene? Eso no se va a detener por esta situación. Es una recomposición, ahora va a haber otro nuevo líder. Sí, es que eso es normal. Se fortalecen las estructuras. Cortan una cabeza y surgen 3, 4, 5, porque la estructura se dispersa en otras estructuras más pequeñas. Se hacen células ahí dentro de la estructura. Salen nuevos líderes, nuevos jefes. Eso, ¿cuántos años lleva ya el combate contra el tráfico de drogas? Y los resultados siguen siendo los mismos. Es que mientras exista demanda, Chactur, eso es como cualquier producto del mercado. Que utilizan los de la economía, los especialistas. O sea, un negocio que el kilo de cocaína en Sudamérica, en Bolivia o en Perú, o en Venezuela o Colombia. Es comercio. Ponerle que cueste $5,000 y en Nueva York cuesta $50,000. Entonces imagínate, es de trasiego. Oye, eso es comercio, Raúl, únicamente que el producto no es lícito. Escuché al presidente, al jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano, que dijo que no es amigo el expresidente. Que ese juicio no tiene por qué afectar al Partido Nacional, porque el Partido Nacional no ha participado, no lo están acusando. Bueno, como un instituto político tiene razón, como tal, como instituto. Claro. Pero el instituto político no es tal si no tiene sus miembros. Y esos miembros, muchos de ellos, lamentablemente, no lo digo yo, lo dicen en los juicios de Nueva York y en otros estados, estuvieron coludidos para trasegar drogas desde Honduras, utilizando la estructura del Estado. Es que ese es el problema, Raúl, que creo yo de que no han comprendido de que Estados Unidos los está acusando por haber colaborado, un colaborador. O sea, no
que llevaban los sacos de cocaína a los camiones, no, sino que colaboraron desde la posición que tenían. Si usted era un alto jerarca militar, estaba en un destacamento militar que tenía que darle seguridad a la sociedad, a la soberanía, y parte de sus funciones era el combate a ese flagelo que nos está causando tanto daño, y usted hizo caso omiso por una orden o por decisión propia, desde ahí usted se convierte en un colaborador y podría ser solicitado en extradición si es verificada la información que han rendido el señor Hernández Pineda y el señor Juan Carlos Bonilla, a la espera de que se devele mucha información que va a ser lógicamente pública una vez que se aperture el juicio este 12 de febrero del presente año a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, 9 de la mañana, hora de Honduras. Creo yo de que va a haber un cambio de posición en cuanto a algunos políticos que dicen que no tuvo ninguna relación la estructura del partido, no la institución como tal, porque la institución no delinque, eso es cierto, pero sí las personas que participan en ese instituto político, Chactur, porque esa es parte de la problemática, y creo yo de que va a haber un descenso, y por eso un conocido político y que es especialista en medios está intentando crear un nuevo partido, porque él conoce y es un estadista, y si él lo está haciendo, yo me sorprendí cuando lo vi, porque dije, si él lo está haciendo, es que está seguro que el Partido Nacional no tiene opción para ganar la próxima contienda electoral. Y eso ya hablando de otro tema, en relación a la situación que se está ventilando, Raúl, en Nueva York, en el Distrito Sur, que lógicamente, aunque ellos no quieran aceptarlo, va a afectar gravemente la percepción que tiene por lo menos la juventud, los que van a fortalecer ese partido, porque no es el voto duro. Ellos están convencidos que el Partido Nacional es el único que puede garantizar la estabilidad democrática en nuestro país, pero tuvieron la oportunidad 12 años de hacer un nuevo país, hacer obras importantes en beneficio de las grandes mayorías, y lamentable las obras que hicieron fue saquear las arcas del Estado de todas las instituciones. Mire, que todavía nos han metido al CEDIS, o a CEDECOAS, como le llaman ahora. Ahí fueron miles y miles de millones. Y se lo digo con conocimiento. Ahí la Fiscalía debe de incautar toda esa información, iniciar líneas de investigación para ver realmente qué se hacía con todos esos dineros, si realmente llegaban al pueblo o se quedaban en cuentas de instituciones financieras locales o extranjeras, y eso tendrá que salir a la luz pública más tarde que temprano, y eso no podemos darle vuelta a la página, Raúl. Eso tiene que continuarse, y el pueblo hondureño tiene que seguir presionando para que las autoridades hagan lo pertinente. Esos escasos recursos hay que ver de qué forma se recuperan y redistribuirlos para que podamos tener una merienda escolar, podamos tener escuelas que cuenten con agua potable, con servicios sanitarios. No es posible, Salomón, que en el siglo XXI escuelas, Chactur, no tienen un servicio sanitario para los niños, no tienen agua potable. Entonces yo creo que eso es injusto y limita el aprendizaje de estos menores, y más allá de eso, los escasos recursos posiblemente de los padres que no les permitan por lo menos llevar una tacita de café con pan, como lo hacíamos nosotros en la escuela en aquellos tiempos, y es por eso de que creo yo de que ha trascendido de que se están invirtiendo miles y miles de millones en merienda escolar para fortalecer a estos menores, quienes van a ser el futuro de nuestro país y quienes en su momento van a tomar las posiciones que estamos teniendo nosotros desde diferentes ángulos. Y es ahí donde creo yo que la juventud es la que va a hacer el cambio como se están haciendo en otros países de la región. Y vea el fenómeno de Centroamérica, aquí nomás, el hermano país de El Salvador. Una situación totalmente ilegal, porque para mí es ilegal. Sin embargo, es acuerpada por el pueblo salvadoreño, porque sienten de que sí ha dado respuesta a la primera demanda, y la primera demanda era combatir ese flagelo como es la extorsión. Honduras, el cáncer más grave que tiene, Raúl, y lo voy a decir antes de concluir en este programa, el cáncer más grande que tiene este país es la extorsión. Tenemos que combatir la extorsión, tenemos que ir de frente para poder desarticular todas estas estructuras criminales que le están causando un enorme perjuicio al pueblo hondureño. ¿Tendrá que estar presto la autoridad del Ministerio Público a cualquier señalamiento que trascienda allá en Nueva York? Sí, claro, ellos deben de actuar de oficio, lo que llaman noticia en crimen, que le llaman, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Noticia en crimen, que es decir, que cada hecho noticioso puede terminar en o puede proseguir una investigación.
¿verdad? Eso ya el Ministerio Público debe de estar a la expectativa, como lo decía el doctor Marcos Zelaya, debe de estar pendiente de qué información se devele allá en este juicio del presidente Juan Orlando Hernández, para así pues ellos seguir las líneas de investigación sobre estas personas, sobre sus bienes, sobre sus actividades. ¿Por qué? Porque esto podría evitar de que si no fuesen objeto de una solicitud de extradición, por lo menos en Honduras, se les ventile o se les inicie una investigación, se les presente un requerimiento fiscal. ¿Por qué? Porque son personas que pueden o desean aspirar a un cargo de elección popular, ¿verdad? Y entonces sería una forma también que el Ministerio Público coadyuvaría a la sociedad a empezar a depurar la clase política del país. Por lo tanto, es un llamado, es un reto que tiene el abogado Joel Zelaya y el abogado Morazán y todo su cuerpo de fiscales para coadyuvar a esta sociedad a que en estas próximas contiendas electorales vaya en realidad depurado de esa forma pues la clase política, pero sí recordemos que todo eso es un problema de seguridad nacional. El narcotráfico es un delito y es un problema de seguridad que afecta a la seguridad nacional del país, la paz interna también, cuántos conflictos se daban en la pelea de los territorios, cuántos se dan por pelea de territorios, por muchas situaciones, ¿verdad? Porque ya una persona cuando inicia en la vida del narcotráfico le cambia, pues, y ya se siente un hombre casi intocable, lo primero que hace compra una Prado, contrata seguridad, llega a los pueblos a imponerse, no a imponerse como una persona, pues, como decía, intocable. Entonces esto afecta a la paz interior del país, porque empiezan los conflictos entre las comunidades pequeñas, porque hay una cualidad, ¿verdad?, que vemos que la mayor parte, en raras excepciones, los narcos buscan a personas humildes o a personas pobres para motivarlos a que sigan en esta estructura, para que ingresen a esta estructura y les ofrecen grandes beneficios. Entonces ya esta persona ya siente que sube de nivel y esto pues quiera o no, si bien es cierto, ayuda a la economía, como dice un corrido, ¿verdad? Pero también deteriora la paz interior en un país. Yo, Raúl, tristemente, no haría nada. Te voy a decir por qué. Fue Brinco el que pegó Marco ahorita. No vas a hacer nada. Yo aquí no haría nada. Para mí eso sería entorpecer esos procesos de extradición, que muchas veces se te presenta un requerimiento fiscal para favorecerte más bien, para que no, porque el tratado de extradición establece que si tienes un proceso pendiente en el país no puedes ser extraditado. Persona que mencionen allá, que siga su investigación el gobierno norteamericano hasta que venga la solicitud de extradición. Porque lastimosamente el sistema de justicia en Honduras no funciona bien, no funciona bien, es una realidad. Que se están haciendo esfuerzos por mejorar, sí, se están haciendo esfuerzos por mejorar, pero no funciona bien, no le da certeza al pueblo hondureño de que un requerimiento fiscal contra una de estas personas mencionadas en los Estados Unidos, aquí en Honduras va a terminar con el resultado que todo el pueblo hondureño espera. Que empiecen nuevas líneas de investigación, que empiecen a investigar el resto de la estructura. Pero si ya mencionaron un ministro de seguridad, o 2 ministros de seguridad, o un ministro de defensa, si ya están mencionados allá, ¿para qué aquí nosotros vamos a presentar una acción judicial contra ellos? ¿Para qué? Únicamente para entorpecer ese proceso. No, pero podemos... Dejemos que el proceso siga. Está, entre comillas, yéndole bien a Honduras. Fíjate que yo respeto, Chactur, pero creo que también eso sería en detrimento de los esfuerzos que está haciendo el país
para desentar la justicia y retornar a un verdadero Estado de Derecho. Nosotros debemos de apostarle a fortalecer las instituciones, llámese Ministerio Público, Policía, tribunales, depurar, hay que depurar el Poder Judicial. Hay jueces que tienen hay que depurar todas las instituciones bueno, del Estado. El número uno, vas a ver cuál es el juez más denunciado, le hemos dicho a la saciedad y ahí está tranquilo, trabajando como que ahí no pasó nada. Y después de haber abusado del cargo que tenía y en detrimento de los intereses de la sociedad en general. Entonces creo yo de que debemos de fortalecer el Estado de Derecho, debemos de fortalecer el Ministerio Público, debemos de apostarle a depurar el Ministerio Público, debemos de apostarle, fíjate que tienen 5 años de no nombrar ni un fiscal, y eso la gente no lo dice. Yo te digo porque yo estoy de cerca de la Fiscalía, y los fiscales necesitan mejores salarios, no es posible que les den 21.000 lempiras a un fiscal en el pleno siglo XXI, y con la responsabilidad que tiene un fiscal. Lo mismo un juez, no le pueden dar 25.000 lempiras a un juez, a un defensor público. Se está creando la Defensoría de la Policía. O sea, se están haciendo avances Pero importantes. para fortalecer el Estado de Derecho, Marcos, tenés que tomar decisiones apegadas a derecho. Sí. No podés fortalecer el Estado de Derecho con decisiones pero tenés que generar las alejadas condiciones, porque no le de la ley. Pero no le podemos dar esa responsabilidad a otro Estado que no tiene nada que ver. O sea, Honduras tiene que resolver los problemas de Honduras. Es como que vos tengas tu casa. Vaya, si Tigre Bonilla da una lista de hondureños que según él estuvieron involucrados. Esa lista ya la tiene la Fiscalía, Raúl. ¿La de Honduras? Sí, ya la tiene. ¿Qué tiempo? Chinchilla los tiene. ¿Qué tiempo? Ya sabe quiénes son. Pero que no han hecho nada. Fiscalía, ¿qué debe hacer? Bueno, abrir líneas para mí, abrir líneas de investigación. O hacer un acuerdo de colaboración también con los Estados Unidos, existen las figuras. Para que así, como decía el doctor Chactur, no estorpecer el proceso que se lleva allá. ¿Verdad? ¿Quieres o no? Es un proceso efectivo. ¿verdad? Ha sido efectivo. Ha sido efectivo, porque hasta la fecha ninguno ha sido absuelto de todos los que han sido extraditados. Y en este caso no creemos, ¿verdad? Yo en lo personal no creo, y ojalá esté equivocado también, ¿verdad?, que el presidente Juan Orlando Hernández sea la excepción por el derecho comparado. ¿Cuántos de esos casos hubiesen terminado en condena en Honduras? Sí, pocos. Creo que libres todos. Es más, con de hecho no les habían hecho nada. Les hubiesen aplicado la de 3 a 7. ¿Cuántos años antes de que el gobierno de Estados Unidos declarara algunos grupos criminales como bandas organizadas dedicadas al tráfico de drogas, en Honduras ya sabíamos nosotros que ciertos grupos se dedicaban a esa actividad? ¿Cuántos años antes? Muchos. El problema es que hacían negociaciones con el mismo Estado. Por lo mismo. Tenían empresas que le prestaban servicios al Estado, el Estado les pagaba. Imagínate qué problema es. Ese dinero ya no era ilícito porque salía de las arcas del Estado. Por lo mismo. Es un gran lío ese. En esas empresas, por lo menos, de los contratos que hicieron con el Estado, fíjate que si la CID le pagó a una empresa estructurada por una banda criminal, ese dinero es del Estado, o sea, ese dinero, no, porque dice la procedencia. El Estado lavando dinero. Dice la procedencia ilícita del dinero. Y el Estado es ilícito, ¿no? Entonces, ese dinero no podía ser incautado. O sea, es una situación compleja, ¿va? En lo que es el delito de lavado de activos. Y esa es la percepción popular y no está muy alejada de la realidad, lastimosamente. La percepción popular es que esos casos en Honduras quedan en la impunidad. Lastimosamente, sí. Tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Lo tenemos que fortalecer tomando decisiones apegadas a derecho. ¿Qué decía el capitán Orellana, que representaba a Salomón? Que el hermano del presidente andaba traficando drogas. ¿Y qué le pasó? ¿A quién enjuiciaron? ¿Al hermano del presidente o al denunciante? O al denunciante. Sí. En Honduras se enjuicia al denunciante. Enjuiciaron al denunciante. Y no solo denunció eso, denunció a unos jerarcas militares y todavía estamos en los jerarcas ahí están. Porque los querellaron, fue al revés. Sí, ahí están activos. En el Ministerio Público de seguir la línea de investigación donde había obtenido esta fuente de información, llevarlo como testigo, no, permitió que lo querellaran, ahí estamos todavía. El Tigre Bonilla. Pendiente de 2 querellas, le esperan 2 juicios todavía por la querella. El Tigre Bonilla mencionó con nombre y apellido a personas en Honduras. Sí. ¿Qué proceso existe? Pero ¿quién era el fiscal que estaba en ese momento? O sea, es que es una situación complicada porque era toda una estructura. Ya tenemos nuevos fiscales. Y han hecho acciones importantes desempolvando algunos casos de impacto en la vida política y social de nuestro país y democrática. Creo yo de que en corto tiempo es difícil, ¿no? Tienes que tener todo un cuerpo
de apoyo de abogados, de fiscales, de analistas, porque no es tan fácil presentar un caso de esto, Raúl, de impacto. No solo es de agarrarlo ya y a presentar un requerimiento, tiene que seguir todo un proceso y se requiere de mucho conocimiento y de mucho especialista en determinadas áreas. Yo estoy seguro que los expedientes están, las investigaciones están. Sí, claro. Lo que no ha habido es la voluntad de poder judicializar esos procesos. Me dice Elvin Carrillo, saludos en estudio. El Estado de Derecho se va a fortalecer con la llegada de la CICI para recuperar la institucionalidad del Ministerio Público. ¿No cree? No, yo no creo en esos cuentos de... Mire, llevamos ya 2 años, hace 3 días atrás escuché a una funcionaria internacional manifestando que el Estado hondureño no tenía interés en que la CICI viniera al país, lastimosamente. Eso es la misma situación del tema de la extradición. ¿Por qué tenemos que traer un organismo internacional a hacer el trabajo que nos corresponde hacerlo a nosotros? ¿Por qué? Porque no hay credibilidad institucional en el país. Es una realidad, es una triste realidad. Tenemos que mejorar esas situaciones, pero eso requiere, Raúl, tomar decisiones que son drásticas, tener el valor de tomar esas decisiones. Y ahí usted no puede ver ni amigos, ni correligionarios, ni colegas, ni nada. Una voluntad política aquí, fuerte. Chactur, aquí no se aplica lo que es la renta presunta. Un funcionario aquí ha trabajado por 10 años y solo gana 100,000 lempiras. Tiene 2 hijos en una escuela bilingüe que pagan $500 al mes por niño. La hipoteca de la casa, el carro, la alimentación y todos los servicios públicos. Ajá. Y viajan a Disney a cada rato, se van a Europa, tienen grandes carros con cuotas de 35,000 lempiras, cuotas de $1,500, $1,200. Es imposible que podamos cubrir todo eso. Hay que ponerlos de ministros de Economía entonces. No. Porque les ajusta el sueldo. Entonces, no se aplica, y una persona con un salario de 50... Ajá, y si nos vamos más allá al extremo, un coronel, por decir alguien. ¿Cuánto puede ganar un coronel? Ponerle 80,000 lempiras. ¿Cuánto gana un coronel? Usted que es veterano. Creo que por ahí va. 80,000 lempiras. ¿No ganan 100? Pongámosle 120, pongámosle un coronel 120. No tiene capacidad para tener una hacienda con caballos de alta genética o de sangre. Y esas haciendas no producen nada. No, si solo gastos. O sea, es para ir es un lujo. Estado, es un lujo. A darse el lujo de ver la hacienda. Entonces, ¿cómo es posible usted que como coronel va a tener una finca de 100 manzanas con ganado, con todo ese montón con tractores, con todo lo que necesita, y el Estado no hace nada? ¿De dónde agarró ese dinero? Los servidores públicos ganan poco. Usted fue funcionario, Raúl, y yo le aseguro que... 58,000 lempiras me salían. Imagínese. Menos las deducciones. No, con las deducciones. Ganaba 85. Era el secretario de la Presidencia, me honró don Manuel Zelaya con ese cargo, que lo cumplí hasta el último día que nos dieron golpe de Estado. Estaba en Conatel usted cuando le dieron golpe de Estado. Era el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones. Ahí ya ganaba más, porque ahí el sueldo era 120,000. Entonces me salían 90,000 bolitas. Mi abogado, amigo personal, a quien saludo, Enrique Rodríguez Puchar, me dijo, yo nunca había sido funcionario público, declará todo lo que tenés. Fui al Tribunal Superior de Cuentas, declaré todo lo que tenía, me acuerdo que don Jorge Hues Varias me felicitó, y llegué donde el presidente Zelaya y le dije, mira, soy yo, esto es lo que tengo yo. Eso es lo que hice. Sí. Es lo que hay que hacer, es lo correcto. Eso es lo que hice. Entonces un funcionario público, fortuna no puede hacer. Con los ingresos como funcionario público, un ministro gana 120, no puede ser millonario. Y como dice él, la cuota de un carro, 30,000 bolas. La casa. La casa, otros 30,000. Hijo de escuela bilingüe. Sí, no puede. La chupa. La pijineada. Si tiene ya está. Ajá, no, pues sí. La mujer y la otra. No, es que eso es lo que le ha restado credibilidad en las autoridades en el país. No es posible, un funcionario público... Hablamos de funcionario público. No puede ser millonario. Que aparecieron haciendo grandes casas. ¿De dónde? Por eso le digo, funcionario. Porque, ¿qué es lo que sucede, Raúl? Apartándonos un poco del tema, pero
No, es que todo va vinculado. Claro, todo va vinculado. eso lo quería Tiene decir. vinculación. Mira, Chactur, en Honduras somos un pueblo pequeño, somos 9.5 millones. Aquí nos conocemos todos. Sí, ¿no? hombre. Yo te lo digo, aquí es como que vos me mires que dentro de 2 años yo tengo un edificio, ahí una torre, ¿de dónde? Solo que me gane la lotería, tal vez. Le voy a contar una pasada, ya le he contado. Viene un día, yo era director de HRN como a los 28 años. Me habla un Rafael Ferrari. Raúl, vení, voy. Mira, ve, hay un carro de afuera, te lo regalo, me dice. Sí, no le así. Ferrari me dijo así. Bueno, para que Espere, y salgo y es un Mazda RX-7 deportivo del año. del año. Del año. Y me regreso. En serio, don Rafael, sí, anda, ahí me dijo la secretaria que te den los papeles. Pilla Levir mal en ese carro. Llévatelo. Pues Raulito andaba acá en nave. Un convertible, ¿o no? Sí, oigan, una nave, un RX-7. En aquellos tiempos. En los ¿no? 90. Imagínense. Está robando ese periodista. Claro, al verme ese carro. Tiene Sí, moje. lo primero. Yo podía andar en él, pues me lo había dado Ferrari. Que era Él lo justificaba porque él lo había comprado. No es que él me lo dio, pues. Y me lo traspasó con papeles. Pero, ¿cómo uno puede irse a comprar una gran nave si no tiene cómo? ¿Sabes cuánto vale las Prado nuevas? y no- 4.2 millones vale Y no, los carros nuevos. no la solo BX. la tuya, Marcos, también la de tu mujer. Entonces, ahí es donde sucede. Un funcionario público no puede volverse millonario, hombre, con Bueno, los ingresos que gana como pero funcionario. aquí sí. Por eso es lo que dice el abogado Tomás Zambrano, que el Partido Nacional nunca estuvo vinculado al presidente Juan Orlando. Recordemos la campaña 2017-2021, la campaña política, las elecciones del 2017, para elegir la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. Era una campaña, digamos, demasiado carísima la que tuvo el Partido Nacional. Salió un anuncio de Libre, salían 7 o 8 o 10 del Partido Nacional. Libre no sacó anuncios. No sacó anuncios. Salía uno del Partido Liberal, que los últimos meses sacó uno del Partido Liberal. Ni el mismo Salvador Narrala pudo sacar anuncios, que era parte de la televisión, ¿verdad? Pertenecía a un medio de comunicación. Entonces, ¿de dónde salía toda esa cantidad de dinero que hasta en canales locales salían anuncios del Partido Nacional? Es más, la Comunidad Económica Europea censuró eso dentro de su último análisis, que dijo que había una desigualdad en el modo de hacer campañas políticas, y se refirió a eso, a esa campaña tan abundante que tenía el Partido Nacional, tanto en las elecciones. Entonces, parte de ese dinero venía puedo decir que venía del narcotráfico. Entonces, ¿cómo no puede tener el Partido Nacional esa vinculación con el expresidente Juan Orlando Hernández, si era su máximo líder? Entonces, eso no creo que no se puede dar, y es de llamar a la reflexión a los nuevos políticos, que deben de investigar de dónde sale el financiamiento de sus campañas, ¿verdad? Porque la mayor parte era del narcotráfico, y usted sabe que ellos le apostaban a los dos bandos, a los tres ahora, ¿verdad? A colaborar con los tres. Entonces... A los hondureños que los mencionen en Nueva York, sí. ¿qué va a pasar? Bueno, como decía el abogado Chactur. Porque los que ya están allá, ya están. Pero van a cantar. Algunos. Bueno, ya están cantando, como el Tigre y el otro, Yo ¿verdad? pienso, Salomón, Sí. que... Más gente que el concierto de Luis Miguel. Como hay Sí. CC1, CC2, CC3, desconocemos realmente esos nombres porque esa es la... Mira, a mí me dijo alguien, oíme, me dice, y ese tenía por qué haber. Hay que llenar al menos 4 charters de hondureños para que vayan para Estados Unidos. Y el que me lo dijo, sabe. Es que lo que hablábamos en un programa pasado, Raúl, ahorita solo estamos centrados en la parte institucional vinculada a este tema del tráfico de drogas. Pero lastimosamente la clase empresarial va a tener gente involucrada en esas estructuras criminales. ¿Sabes cuánto se Todo movió? ese dinero debe moverse de alguna manera, se mueve por el sistema financiero. En un caso que yo participé, yo le dije a los fiscales una vez y se molestaron conmigo, Raúl, en relación al tema. Vengo yo y veo todo el análisis financiero de ellos mismos, no el que presentó la defensa, sino que el análisis que habían hecho ellos mismos.
habían movido 948 millones en 9 años. Unas instituciones financieras, les digo, ustedes requirieron instituciones financieras. ¿Por qué movieron tanto dinero, 948 millones, y no se hizo una alerta a la UIF? Le digo. Pero si a mí me depositan 50,000 lempiras, en el acto me mandan un correo o me mandan a llamar para que justifique quién me depositó esos 50,000 lempiras. Ajá, y aquí depositaron o se manejó en el sistema financiero, en 2 instituciones financieras, 948 millones, y ustedes no investigan, pero sí investigan a mi cliente. No. A mi cliente sí lo andan investigando por una pirrachita, pero esos 948 millones se llamaron al silencio. Entonces, parte de la problemática que tenemos, Raúl, que la institución que es garante, en este caso el Ministerio Público, realmente estaba al servicio de otras actividades, no de la sociedad en general, y hacía bultos, por llamarlo de alguna manera, para que el pueblo no me pueda entender, presentando requerimientos como cuáles. Desobediencia. ¿Sabes que la mitad de los requerimientos que presentan ahorita en los juzgados de lo penal, a través del descongestionamiento que tuvieron con los juzgados que se crearon de extorsión y todos los demás juzgados? El circuito especial en materia de criminalidad organizada y corrupción. Ahora presentan la mitad de requerimientos es por desobediencia. Yo les digo, eso es ir a perder el tiempo a un juez, a una corte de apelaciones, a un tribunal de sentencia. Nos cuesta casi 1 millón por juicio. ¿Y cómo es posible que por un delito de desobediencia que es de 1 a 3 años, que es fiable, que se puede conciliar, que se puede hacer una suspensión de la persecución penal, que se puede llegar a un arreglo con la Procuraduría, que se puede hacer un cierre administrativo en la Fiscalía, estén haciendo perder el tiempo a la Corte, los escasos recursos y cargando a los jueces también de audiencia innecesaria? Entonces, todo eso debe de generarse una política a lo interno del Ministerio Público para que cese todo ese tipo de situaciones. Y no es que estamos diciendo que no se sancione, ojo, estamos diciendo que se aplique las medidas que ya están establecidas en el Código Procesal Penal para descongestionar los tribunales y, lógicamente, que la justicia se centre en este tipo de casos, Raúl, como cuáles, como los que están ventilados o siendo ventilados en el Distrito Sur del Estado de Nueva York, porque nos están haciendo una radiografía, lamentablemente. Yo creo que estos fiscales se han hasta de asustar, cómo el pueblo hondureño acepta todo este tipo de situaciones y ha permitido por muchos años que malos hondureños, no lo vamos a llamar de otra forma, malas autoridades hicieron mal uso de la confianza que les dio el pueblo hondureño, haciendo actividades ilícitas como es el trasiego de drogas, el trasiego de armas y el lavado de activos, lógicamente en detrimento de la seguridad de nuestro país, Chactur, de la salud y de la economía, porque eso es lo que ha generado todo este problema. Todos esos dineros que estuvieron en su momento en algunas regiones, al irse como un capital golondrina, dejó casi desierto todos estos lugares, desprotegido a muchas familias, porque de una u otra manera generaban empleo. Entonces el Estado debe de replantearse para que nunca más pase algo como lo que estamos sucediendo, generando políticas públicas encaminadas a dar estabilidad primero, seguridad jurídica, y después hacer un plan a corto, mediano y largo plazo para que el pueblo hondureño pueda exigir de las autoridades que hagan lo que corresponde. Si tenemos un ministro de Educación, bueno, que busque los mecanismos. Si hay poco recurso económico, bueno, que optimice ese poco recurso económico. Si hay poco recurso humano, que se optimice ese recurso humano. Entonces, es cuestión de ser creativo, buscar cómo funcione mejor la cosa pública, todo el aparato del Estado. En seguridad, digamos, en seguridad, aquí nos conocemos todos. La policía, Raúl, sabe quiénes son los que andan extorsionando, se lo digo con franqueza, ellos saben quiénes son las estructuras. Lo que no tienen es voluntad de desmontar todas las estructuras criminales, porque llega hacia arriba, todos esos dineros, mire, esos dineros, a algún lado deben de llegar, alguien los debe de administrar. Entonces no es posible que la autoridad, conociendo cómo funciona, cómo opera todas estas estructuras criminales, no haga nada, o poco, o casi nada. Entonces debemos de desmontar y veamos países vecinos. No hay que copiarlo porque cada país tiene sus propios sistemas, pero aquí nomás en El Salvador la gente está contenta de que no está pagando a estas estructuras criminales. Ha aceptado una ilegalidad porque la percepción el es que 85% que no les importa que sea ilegal, porque yo estoy viendo unas encuestas y unas entrevistas, dice, sabemos que es ilegal,
pero aunque sea ilegal, nosotros queremos que continúe porque está siendo efectivo. Nos está también generando, la efectividad por la legalidad. nos está devolviendo, Salomón, la tranquilidad a la sociedad salvadoreña. Sí. Y eso es lo que queremos en Honduras. Nosotros pensamos de que la presidenta Iris Xiomara Sarmiento de Zelaya está haciendo esfuerzos enormes, sin embargo es difícil desmontar 12 años de no toda son esa 12, estructura. Marco. No son 12. Bueno, 12 mucho. años por lo menos que Son manejó décadas. un instituto político, pero son mucho más años, como bien lo decís, no necesariamente de los 12 años, pero son décadas. Tratar de generar esa seguridad. Hay alcaldes allá también presos, ¿no? Sí. No, hay de todo. Alcaldes, diputados, policías, directores un presidente. y más grave, un presidente. Que eso realmente ya sí es grave, porque es la máxima autoridad, es el primer ciudadano y es la persona modelo a seguir de cualquier hondureño bien nacido en nuestra patria, querer llegar a ostentar el más alto cargo. La alta magistratura de la nación. Pues. Claro, por eso es que imagínate, este juicio se hace más novedoso, ¿verdad? Porque muchos le han catalogado el juicio del siglo. En Honduras. En Honduras. Ojo, en Honduras. Ahora hasta futbolistas porque tenemos involucrados en eso. Escuché un colega, pero en Honduras, en el mundo... No No le dan mucha importancia, ni en Estados Unidos. Ni en el mismo Nueva York, Sí, ni lo sacan, ni en los periódicos no lo sacan. O sea, no le toman importancia porque saben que eso ya es como una cosa juzgada para ellos. Sí. O sea, no Sí. le toman el tiempo. Y hubo unos antecedentes, el Y no presidente es Noriega de Panamá también, no es ¿verdad? Sí. En su momento estuvo también, ¿verdad? El presidente Noriega, no sé qué. El de Guatemala El de también. Guatemala. Haití creo que también, ¿verdad? No, el de Haití no lo extraditaron, estaba en Honduras en ese tiempo. Nos vamos, conclusiones, abogado Chactur. Bueno, esperamos que, primero que nada, gracias Raúl por la invitación y por haber podido compartir con Salomón y con Marcos. Esperamos que estas situaciones marquen un antes y un después en la vida política institucional del país. Esperamos que esto sirva de reflexión para toda la clase política, que piensen realmente que no han sido puestos en esos cargos para realizar acciones ilícitas, para aprovecharse, para abusar de la confianza que le ha otorgado el pueblo hondureño. Y esperamos que sea también un punto de inicio para el fortalecimiento del Estado de Derecho, que esto provoca una serie de inconvenientes y de problemas en todos los sectores del país. Ojalá que se tomen las decisiones valientes, con la voluntad política suficiente para poder enderezar este barco. Gracias al abogado Carlos Chactur. Abogado Salomón Amador, gracias. Comentario final. Bueno, gracias al licenciado y también un placer haber compartido con el doctor Chactur, el doctor Marco Zelaya. Bueno, que esto lleve la reflexión, no a la clase política en sí, ¿verdad? Porque ellos son los mismos, ellos van a seguir con lo mismo y para lo mismo, sino en la población general, ¿verdad? De que esos nombres que ellos escuchen en ese juicio allá en Nueva York y que después lleguen a su comunidad a pedirle el voto, porque el cinismo llega tan grande que van a lanzarse de nuevo a ocupar cargos de elección popular, que reflexionen ese voto, que digan no, estuvo involucrado en esta situación y por lo tanto pues no seguir en lo mismo y para lo mismo. Muchas gracias al abogado Salomón Amador. Abogado Zelaya, Marco. Bueno, muchas gracias a usted, Raúl, por permitirme participar en este importante foro que genera opinión pública, tanto nacional como internacional, y compartir con mis buenos amigos que nos hemos visto a lo largo de los años, por casi 30 años en los tribunales de la República, ejerciendo de forma libre la profesión en el área penal, aportando humildemente algunas experiencias y algunos criterios en relación a lo que se va a venir el día 12 de febrero del presente año, donde un expresidente de forma inédita está siendo juzgado en ese país del norte por haber conspirado y traficado grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos, utilizando toda la estructura del Estado y generando ese cisma en la sociedad hondureña donde aparentemente eran intocables, y vea usted lo que está sucediendo. Estaba prácticamente a merced
de la justicia norteamericana y a la espera, en el caso de que fuese encontrado culpable por el jurado, de una condena que podía conllevar de 1 a 2 cadenas perpetuas y posiblemente 30 años, tal como le sucedió a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández, y a otras personas que lamentablemente no se sometieron a un proceso de negociación con la Fiscalía, resultando desencadenando una cadena perpetua. Es ahí de que tiene cuesta arriba la defensa de Juan Orlando Hernández, debido a la estrategia que utilizó los fiscales federales, en donde armónicamente fueron estructurando su estrategia, primeramente accediendo a la petición que hizo el señor Hernández Pineda y posteriormente a la de Juan Carlos Bonilla, en donde se le retiraron algunos cargos, y yo considero que la pena que le va a imponer el juez en la fecha ya previamente señalada va a ser entre unos 15 a unos 25 años. ¿Ah? No, pues esto está comenzando, ¿no? Estamos comenzando, va a haber un nuevo capítulo aquí en nuestro país, y los que estuvieron cerca, señor Juan Orlando Hernández, creo yo de que si hicieron algo malo, porque posiblemente hubo gente que estuvo cerca pero que no hizo nada, eso también hay que decirlo, pero la que estuvo cerca, hizo fortuna y participó en estos hechos, créanme que el brazo de la justicia, si no el de Honduras, como lo dijo Chactur, el brazo de la justicia norteamericana va a tocar su puerta y estará siendo llamado por la Corte Suprema de Justicia a través de una solicitud de extradición. Bien, nos vamos, los titulares en Honduras han sido de esta manera. Ahí está. El Tigre Bonilla se declara culpable. Yo ayudé con algunos en el negocio del narcotráfico. Hay una foto de hace algún tiempo donde él está vestido con el uniforme gala de la policía, saludando al presidente que también está allá en Nueva York, Juan Orlando Hernández Alvarado. Y ahí era un hombre erguido, fuerte. Juan Carlos El Tigre Bonilla se declara culpable de uno de 3 delitos relacionados con el narcotráfico ante la Corte de Nueva York. Bien, que tengan buen día. Esto comienza. Que le vaya bien. Va a estar en el juicio, ¿no? El día 12 va a ser, creo yo, o por lo menos el tiempo que dure el juicio, va a ser la última vez que va a utilizar traje. Si es que estos hechos no provocan una reprogramación de la fecha. Creo que ya no le interesa a la Fiscalía reprogramar, porque ya tiene estructurada su defensa, su estrategia de acusación. Bien, gracias, buenos días.